pero sí están los grandes padres fundadores. Este señor es Thomas Jefferson. Aquí tenemos a John Adams, Benjamin Franklin, Alexander Hamilton, George Washington. Estos son algunos de los que hicieron el Estados Unidos de hoy. ¿Y por qué? Déjenme ir muy brevemente planteando quién era cada cual y específicamente sacando lo que yo creo es la gran lección de cada uno de ellos para América Latina. Hay muchas otras lecciones. Yo he tratado de hacer un esfuerzo de síntesis y de encontrar cuál es la esencia de lo que cada padre fundador americano podría enseñarnos a todos nosotros, y especialmente a los dirigentes políticos, intelectuales de América Latina. Partamos con un hombre que yo admiro enormemente, que es Thomas Jefferson. Desde ya porque Thomas Jefferson, un distinguido abogado de Virginia, fue mucho más que un abogado, fue de hecho un hombre renacentista, un hombre que le interesaba todo, que escribió un libro sobre Virginia, sobre la botánica, sobre la naturaleza, sobre las plantas de Virginia, que luchó por la libertad religiosa, que en aquel entonces era muy importante en su estado natal, que fue embajador en Francia, un hombre que vivió en París 5 años y aprendiendo precisamente de los franceses y para ver qué podía traer a Estados Unidos. En cierta ocasión yo incluso compré un libro que se llama Los viajes de Thomas Jefferson por Europa y recorrí la ruta de Thomas Jefferson y cómo Thomas Jefferson fue a recorrer todas las ciudades importantes de Francia y parte de Italia, y interesado en la ingeniería, en los canales, por ejemplo. Los canales eran muy importantes en Francia, quería traer los canales para Estados Unidos. La arquitectura, él estudió al gran arquitecto Palladio, el italiano, y después incluso construyó su gran casa en Monticello, en Virginia, siguiendo las ideas inspiradoras de Palladio, y él fue básicamente el diseñador, el arquitecto. En fin, un hombre renacentista, y tiene la oportunidad extraordinaria de que siendo muy joven y siendo delegado de Virginia al primer Congreso Continental, cuando las colonias americanas comenzaron a pensar en la independencia de Gran Bretaña, lo cual era muy natural, no era una independencia necesariamente conflictiva, pero ellos decían, ¿cómo vamos a hacer nosotros colonias de un país lejano que la mera comunicación en barco se demoraba un mes y medio, se hundía la mitad de los barcos que pasaban entre Londres y Boston? Entonces, obviamente que ellos habían adquirido una identidad como colonos que hacía necesaria también la autodeterminación. Y, como siempre ocurre, Gran Bretaña no vio eso y se resistió, y por eso finalmente hubo una guerra. Pero al final del día los colonistas querían la autodeterminación, querían gobernarse ellos mismos. Y entonces deciden aprobar lo que se llamó la Declaración de Independencia en 1776, un documento extraordinario. Yo no recomiendo, que todo el mundo debe estudiarla, porque es un documento que originalmente tenía la intención de explicarle al mundo, a la gente ilustrada del mundo, las razones por las cuales Estados Unidos quería separarse, las colonias querían separarse de Gran Bretaña. Entonces, es un documento muy entretenido incluso, porque es casi una acusación de las colonias al rey Jorge III, y 2/3 de la declaración es un listado acusatorio. Nosotros, las colonias, acusamos al rey Jorge III de haber violado nuestra libertad, de colocarnos impuestos sin preguntarnos, de violar nuestras leyes, de abusar de su poder. Incluso en el borrador original de Jefferson lo acusaban del comercio de esclavos, parte que después tuvo que salir del borrador porque algunas colonias americanas dijeron no, nosotros no aprobamos la independencia si al mismo tiempo lo mezclamos con el tema de la esclavitud. Y lamentablemente entonces el gran pecado original, a mi juicio, de la creación de Estados Unidos es que se independizan de Gran Bretaña, pero mantienen la esclavitud. Y se requieren casi 80 años y una horrenda guerra civil
para completar el proyecto de verdad y liberar a todos los hombres. O sea, la verdadera independencia es aquella que libera a todos los habitantes de un país, no solamente a una fracción de ellos. Pero en fin, Thomas Jefferson entonces es invitado a redactar un primer borrador de la Declaración de Independencia y hace un trabajo tan extraordinario que dos personas mucho mayores que él, John Adams, que era el delegado de Boston, y Benjamin Franklin, el delegado de Pensilvania, revisan la declaración y la encuentran tan extraordinaria que básicamente lo que se aprueba finalmente es el texto de Jefferson.